Deben haber 8. ¿5, 3, 30? Listo. Sin embargo, si a usted le queda difícil en ese horario, yo no puedo, tengo clase, tengo que trabajar, entonces igual me escribe un correíto, me confirma, profe, si voy a ir a esa hora, o profe, no nos vemos a esa hora, sino que podemos vernos otro día en otro horario. Y lo acordamos. También después de clase se puede, si quiere. Muy bien. Comenzamos entonces. Tenemos el café caliente, o sea que su temperatura es alta. Si la temperatura del café es alta, la transferencia de energía en forma de calor debe darse hacia afuera. Se debe dar hacia afuera. Preguntas. Aquí se da un primer proceso. ¿Cuál es? Entre el café y la superficie que está ahí, que es una superficie de plástico. ¿Cuál es entonces? ¿Verdad? Conducción. ¿Todos estamos de acuerdo que es conducción? Conducción. También puede haber radiación. Ok, radiación. Ok. Las sustancias con temperatura ¿Por qué radiación? ¿Seguro? Está hecho de materia. Ay, hombre. Está bien hilo. Listo. ¿Seguros? ¿Podrá haber convección? Ok, listo. Perfecto. Aclaremos entonces. Primero, si es el líquido, o sea, es el café líquido, obviamente, o sea, la parte donde está el líquido, va a haber conducción porque hay un contacto entre la superficie de líquido a sólido. Eso sí está claro. Convección. Pues puede ser que no tomemos la parte donde está el café, sino que ya el café se haya acabado, pues esté muy poquito, entonces ya sería por convección del aire a la superficie. Listo. Vale. Por radiación. Por radiación, considerando si efectivamente que es una cosa real, está a una temperatura, debe radiar algo de energía. Es correcto. Listo. ¿Vamos bien? O sea, que en principio se habrían los tres modos de... Sí. Es solo el líquido, conducción y radiación. Si es del aire simplemente que está caliente, el café, pues el agua del café que está caliente, sería radiación y convección. ¿Listo? ¿Cuál de estas sería mayor o sería menor? Sería la primera. La primera sería conducción mayoritaria y radiación un poquito. ¿Listo? O convección y radiación un poquito. Q2, ¿dónde sería? En el plástico, que sería ¿qué? Conducción, ¿cierto? Porque es un material. Conducción de energía en forma de calor por el plástico, a través del plástico. ¿Me sigue? Listo. ¿Cuál otra?
¿Convección en dónde? El plástico A. Convección del plástico A, el aire. Sí. Luego yo cuando es del sólido, la convección no pues del fluido al sólido. Yo no tengo que especificar la dirección. Del fluido al sólido, o puede ser del sólido al fluido, dependiendo siempre el que esté mayor temperatura, el que esté menor temperatura, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Cuál otra? Esta es convección que llamaríamos libre, ¿cierto? No es forzada, en este caso. O sea, adentro del frasquito no hay aire, alguien soplando el aire del frasquito para que se enfríe. Alguien soplando el frasquito para que se enfríe. La otra sería, como el plástico ya se comienza a calentar, comienza ¿qué? Irradiar. Ajá, sería radiación del plástico al aire. Ahora, la pregunta es si el líquido podría radiar, si lo que usualmente radian los materiales o los líquidos también radian energía. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Si se calienta mucho, radian energía los líquidos. Sí. Ah, ok, listo, bien, perfecto, muy bien. Q5. Angie. ¿Convección de quién con quién? Del aire. Convección. Aire cover. ¿Cuál otra? ¿Cuál sería? Ajá, Q6. Conducción en el cover o en la cubierta. Porque es un material, ¿cuál otro? Radiación del cover. Radiación. Cover. Y convección al aire circundante. Convección al aire circundante. Listo. Preguntas. Todo está claro, ¿cierto? Muy natural. Para terminar entonces, ya que no hay preguntas, después de ver estas que ya vimos, definimos de manera intuitiva, digámoslo así, lo que es la aerotermodinámica y cómo vamos a utilizar todo esto de lo que venimos hablando. ¿Qué es la temática que nos interesa? Es la parte de la aerodinámica que estudia los efectos de la temperatura en los materiales, que estudia los efectos de la temperatura en los materiales, y como es de la aerodinámica, obviamente va a tener que ver con las fuerzas aerodinámicas. De ahí de por qué vimos el lift, el drag, por qué vimos las partes de las alas, por qué hablamos del ángulo de ataque y demás. Listo. ¿Cuándo se ve principalmente la aerotermodinámica? Cuando hay temperaturas muy altas. Y eso ocurre cuando por lo general hay velocidades muy altas. Y en especial cuando hay reingreso de transbordadores a la superficie de la Tierra, por ejemplo. En particular en la atmósfera. En particular en la atmósfera. Sin embargo, antes de que hubiese transbordadores,
teníamos las cápsulas Apolo, cápsulas tipo Apolo, en las que ellas reingresaban por un proceso llamado ablación. ¿Qué es la ablación o ablation? Básicamente es la quema de un material utilizado como refrigerante para refrigerar o mantener a temperatura normal todos los equipos y todo lo que va dentro de la cápsula. Cuando ella reingresa, toda esta parte se quema. En el Kennedy Space Center había una cápsula de este estilo, y en otras de las exposiciones hay una cápsula de este estilo donde le muestran a ustedes esta parte. ¿Qué muestran? Que todo está quemado, requemado, vuelto nada. Básicamente, ¿qué es lo que hay aquí? Es como cuando usted, no sé si le tocó que su mamá, pues en mi casa sí, mi señora madre sí es así, es muy áspera. Ella estaba cocinando y muchas veces cogía la arepa con la mano, ¿cierto? Entonces estaba cocinando la arepa y cogía la arepa con la mano y la volteaba. Vaya, cójala y verá. Claro, no, obvio. Mi señora madre venía de toda la cocina, a lo mejor tenía las manos mojadas y era muy factible que cogiera las cosas calientes de manera muy simple. Si usted tiene las manos mojadas, usted puede ponerlas sobre la parrilla y van a durar más tiempo sin quemarse que si usted le pusiera la parrilla. Obviamente no le estoy diciendo que lo haga, ¿cierto? Menos a los menores de edad. No, mentira, está bien. Pero usted lo puede hacer si quiere con una vela y se da cuenta de ello. En la aerotermodinámica es necesario hablar de fuerzas aerodinámicas y velocidades. Es más, es necesario de hablar de lo que se llama una onda de choque. Porque esta característica que se ve en los aviones va a permitir saber qué le ocurre realmente a un objeto cuando reingresa en la atmósfera. Y no necesariamente es la atmósfera terrestre. Puede reingresar, por ejemplo, en Venus, que tiene atmósfera, ¿cierto? Una atmósfera más densa. Puede reingresar en Mercurio, que es mucho más complicado. ¿Qué permite la atmósfera? Que no ingresen aparatos o ciertos objetos del exterior. Por ejemplo, los meteoritos y demás. Es que se destruyó el meteorito, es claro, muy bacano, pero también puede destruirse otro tipo de cosas. Y lo que haremos en ese caso es evitar que se queme, Entonces hablaremos de los vuelos a grandes velocidades y las ondas de choque. Vuelos a grandes velocidades. ¿Qué es un vuelo a gran velocidad? Es un vuelo a velocidades muy grandes. ¿Qué es una velocidad muy grande? ¿Cuánto? ¿A cuánto vuela un avión comercial? ¿Recuerdan? Por ahí tenemos pendiente una exposición de las superficies hipersustentadas. ¿Sí? Ay, ¿cuánto demoramos? No, si quieres la hacemos. No, se demora 20 minutos. 20 minutos, ¿qué las tenemos? Por favor. Listo. Pero venís el viernes. Venimos el viernes y iniciamos con esa. Sí, está bien. No, y si no vengo el viernes, el miércoles. Pero iniciamos entonces con la ex. Vale, listo. O paramos aquí como quieran. Ustedes me dirán. Paramos y escuchamos a Evelyn o seguimos y dejamos que a Evelyn, ustedes me dirán rápidamente. pues si le quieres hacer ya, Sí. no, bueno, así. Vale, pues tenemos tiempo todavía. Sí, no, pero el corriendo. Ajá, sí, pero no es que quiero hacer. Bueno, listo, pues entonces. Ok. Tenemos. Listo. Listo. Entonces lo dejamos para iniciar entonces la siguiente clase, ¿vale? ¿Me confirmas entonces si venís viernes o dejamos para el miércoles? Por favor. Y tenemos pendiente otra expo. Es Andy, ¿cierto? Que tiene otra expo pendiente. ¿Cómo van con esa expo? Listo, porque recuerden que hay que empezar a agilizar para Camilo, ¿cómo vas con la expo? Para que no nos quede muy lejos. Pues no he avanzado mucho.
Listo. Pero entonces me contás para que avancemos más rápido. Recuerden también que en estos días tenemos el parcial, ¿cierto? La primera semana de marzo, o sea, el viernes ya. El parcial. Claro. Ah, bueno, entonces en la primera semana, listo. Tan apresurado, antes lo habíamos corrido después del paro. Listo, hágale pues. También téngalo listo para la próxima semana porque debemos... Sí, claro, recuerden que desde hasta transferencia de calor, eso es lo que vimos hoy. Pero es muy teórico, Recuerden que hay una parte que es teórica, que se resuelve aquí, y hay una parte que es un enunciado que ustedes pueden resolver en casita. ¿Listo? La parte teórica tiene máximo duración 1 hora. ¿Listo? 1 hora de clase. Pero es como conceptos. Sí, conceptos. Pues sí, obviamente yo no le voy a preguntar, resuelva la integral. Mentira, debería hacerlo. Resuelva la integral con derivadas parciales. Obviamente no. No es la idea. Es la parte conceptual que vimos hoy. Y la otra, pues sí, ya depende de qué. Pero la otra tiene todos los conceptos. ¿Recuerdan el ejercicio que trabajamos la vez pasada de la nave, de los Avengers y demás? Ese mismo, ese era un parcial. Ese era un parcial. ¿Tú grabaste la clase? ¿Perdón? ¿Grabaste la clase? Es que esa clase es la que trabajamos sobre el ejercicio, pero Sí. Ah, sí, ya me acuerdo. Esa fue la clase con la que regresamos. Nosotros regresamos del paro haciendo 2 cosas. Una, que fue repasar todos los conceptos, resolviendo las 30 preguntas que había muy rápidamente y resolver ese enunciado. ¿Pero? No. ¿Y puedes grabar? Sí, volvería a hacerlo entonces para que quede claro lo que es. De hecho, Camilo me dijo, ¿por qué no la grabamos hoy? Yo pues, espera, era un repaso muy corto de lo que había. Entonces, cosas como la siguiente, ¿en qué consiste la no temperature condition? ¿Recuerdan qué es el ángulo de ataque? Bla, bla, bla. Preguntitas que un niño le hace, usted ve que ese avión tiene flecha negativa, flecha positiva, ni idea. ¿Qué es la flecha? La flecha no es lo que lanzaban los pilas. Ay, Dios santo. Muy bien. Hablemos entonces de los efectos de compresibilidad. Inicialmente, cuando se viaja a velocidades muy altas, aparecen efectos de compresibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente nosotros decíamos que la densidad del aire era constante a velocidades bajitas, pero realmente la velocidad hace que el aire no se considere como una constante en su densidad. Esto ocurre para una transición de 463 kilómetros por hora, o lo que es equivalente 250 nudos. Entonces, a usted el man que va manejando, va a decir así, le dice 250 nudos. Nudos, ¿cuánto es un nudo? ¿Cuánto es un nudo? medio metro por segundo. Exacto, es medio metro por segundo. Muy bien, perfecto. Es decir, ¿qué hace esto? Eso es un 200, eso es un nudo. Listo. 1, 1001, 1002, eso es un nudo. Listo. Velocidad. Exacto, un nudo de velocidad. Listo, para ellos. 463 kilómetros por hora, ya ahí los efectos del aire comienzan a notarse en compresibilidad, es decir, su densidad no es constante. Y si su densidad no es constante, entonces aquello que decía Bernoulli en un perfil alar, ¿qué decía Bernoulli? ¿Me recuerdan? Que las líneas de corriente, las líneas de flujo, no fluido eran así, entonces que al aumentar la presión disminuía la velocidad y al aumentar la velocidad, bla, bla, bla. Exacto. Entonces acá había menor velocidad, mayor presión. Entonces que por eso volaban los aviones. ¿Qué pasa? Que Bernoulli le está dando a usted una conservación de la energía en un fluido. ¿Recuerdan? Presión más un medio de la densidad velocidad al cuadrado
más densidad, gravedad, altura, todo esto es energía, es conservación de la energía realmente, eso le da a Bernoulli. Al haber cambios en la densidad, no hay conservación de la energía, pero más que no haber conservación de la energía, no hay conservación de la masa. Es decir, que esta ecuación que antes conocíamos como ecuación de continuidad no se cumple con densidad constante. Es decir, que aquello que ya habíamos manejado de que una partícula que llega aquí es la misma partícula que llega acá, si comparado con una partícula B que se mueve por debajo por el extra 2, intra 2, ¿cuál me recuerdo? Intra 2, extra 2, si tiene dos partículas, una por el intra 2 y otra por el extra 2, ellas van a llegar al mismo tiempo aquí. No, eso no va a pasar. Eso no es cierto. En especial para velocidades mayores a 463 kilómetros por hora. Un avión normal, ¿a qué velocidad viaja? Alrededor de 800 kilómetros por hora. O sea que Bernoulli no es la explicación de por qué los aviones vuelan. Listo. Estrictamente hablando. ¿Recuerdan por qué volaba un avión? Nunca respondimos por qué volaba un avión. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar esto antes de decir, hombre, el avión vuela por esto. Primero, conservación de la energía. No se da. Es más, hay torbellinos, no se conserva la energía. O sea que Bernoulli definitivamente no es la explicación correcta. Tercera ley de Newton. Recuerdan que era la otra explicación, que es que el avión tiene un ángulo de ataque y el ángulo de ataque era lo que le genera la sustentación. Sí, razonable, pero hay aviones que vuelan con ángulo de ataque negativo. Y fuera de eso, no lo puede considerar como un sólido rígido. Es correcto. Entonces, segunda ley de Newton tampoco es la correcta. Efecto Coanda. ¿Qué decía el efecto Coanda? ¿Me recuerdan? Que eso también va en el taller. Exacto, que si usted sopla alrededor de una botella, por ejemplo, el fluido da la vuelta, gira y puede apagar una vela al otro lado. ¿Qué dice el efecto Coanda? Que hay una capa de aire que se mueve alrededor del perfil alar. Eso sí ocurre. ¿Listo? Próxima clase definiremos por qué realmente el avión va a volar. En definitiva. ¿Listo? Como una explicación completa de lo que debe ocurrir. ¿Qué pasa aquí? En estos efectos de compresibilidad van a aparecer lo que se llaman las ondas de choque. ¿Qué son las ondas de choque? Lo siguiente. La sustentación en un perfil, entonces, ¿por qué se da? Uno, se puede dar por el espesor del ala. Ya les voy a decir por qué, ¿cierto? Y lo recuerdan también. La sustentación también se da por la velocidad del ala, obviamente por el ala y el coeficiente de sustentación y la densidad. Pero geométricamente hablando del ala, se da por el espesor, por el ángulo de ataque y por qué otra cosa. Por su curvatura. Me explico. La sustentación de un perfil así, comparada con un perfil así, ¿variará o no? Varía. La sustentación del perfil, ahí lo estoy exagerando. ¿Por qué? Porque en este caso, si lo pensamos con Bernoulli, la diferencia de presión en un punto que está acá y en un punto que está acá va a ser más alta. Listo. Entonces, para este perfil va a haber más sustentación que para este. Eso quiere decir que se va a encontrar una velocidad mayor, mucho más rápido en el perfil que en un perfil de estos. Si usted le aumenta el ángulo de ataque, obviamente va a variar más la sustentación. Ahora bien, ¿qué pasa si ocurre lo siguiente? Usted está volando con un perfil de estos a una velocidad de 0.1 Mach. ¿Me recuerdan qué es el Mach?
Estamos repasando. El Mach es la relación entre la velocidad y la velocidad del sonido. ¿Cómo va? Bien. Todavía no. ¿Qué horas? 10 minuticos. Hoy está haciendo hora. Hoy hasta faltando 10 más o menos, o faltando 5. Pero para las 7. Para las 6. Listo. Ok, gracias. La relación entre la velocidad a la que se mueve un objeto, o la velocidad a la que se mueve el aire, en este caso alrededor del perfil, y la velocidad del sonido. Pero pasa algo, que si esta es la velocidad en el borde de ataque, o la velocidad antes del borde de ataque, por acá la velocidad, si esta es la velocidad en el borde de ataque, por acá la velocidad será de cuánto, de lo mismo. ¿De cuánto será? Podría ser mayor. ¿Listo? O sea que la velocidad del aire aquí va a ser mayor que 0.1 Mach. Pues eso no tiene chiste, pues eso no. Aumente a 0.5 Mach. Aquí va a ser mayor que 0.5 Mach. Es más, exagere todavía más. Aumentelo a 0.8 Mach. Aquí va a ser mayor que 0.8 Mach. Pero exagérelo todavía más. Aumentelo a 0.9 Mach. ¿A cuánto viajará aquí? Hay aviones en los que todavía siendo vuelo subsónico, note que este es un vuelo subsónico, la velocidad relativa aquí alcanza un Mach. Entonces usted tiene un avión en el que el avión se mueve a menos de la velocidad del sonido, pero en el ala se alcanza la velocidad del sonido. ¡Wow! Interesante, claro. Y eso va a ser interesante por lo siguiente. Cuando el transbordador reingresa, póngale a 2835 Mach. Ocurre en Florida lo que llama el estampido sónico. Entonces usted escucha ¡pum! Una explosión. Y toda la gente dice, uy, ¿qué pasó? Ah, es que va a regresar el transbordador. Perfecto. Ahí donde estuvimos, o en toda esa, que Florida básicamente es pues es muy plano, es completamente plano, se escucha en todos lados, básicamente. Sí, yo sé, también hago la misma cara, Karina, cuando recuerdo Florida. Vamos a suponer entonces que se tiene 0.82 Mach. ¿Listo? Con 0.82 Mach, que es todavía un vuelo subsónico, aquí en este punto, y lo voy a exagerar aquí, ocurre algo curioso. 0.82 Mach en la parte superior del perfil, donde alcanza la mayor velocidad, ocurre esto. Lo que se llama una onda de choque. En una región donde donde la velocidad del aire realmente es o 1 o mayor que 1. Y esta región entonces se conocería como una región supersónica. Puede ser mayor o igual que 1. A 0.82 todavía es muy pequeña, pero a 0.98, que es lo que nos atañe, a 0.98 Mach, usted obtiene una especie de exageración del siguiente estilo. No solo una onda de choque en el extra 2, sino también una onda de choque en el intra 2. Con un ángulo de ataque que no existe, mejor dicho. Oye, ¿eso qué pasó? Hombre, esto que hay aquí lo voy a definir acá de la siguiente manera. Y dice lo siguiente: el número de Mach puede alcanzar un valor, llamado M Mach crítico. ¿Qué es el Mach crítico?
es el valor que permite que exista. Es el valor que permite que exista un punto en el extra 2 en el que se alcance un Mach igual a 1. Esto que hay acá es una región donde el aire tiene una velocidad supersónica. Ese se conoce como el valor del Mach crítico. Si usted aumenta el ángulo de ataque, aumenta ese valor del Mach crítico. Perdón, disminuye el Mach crítico. Porque la velocidad en el extra 2 aumenta más rápido. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que esta región que hay aquí es lo que se conoce como la onda de choque. Y esa onda de choque tiene una definición que se las voy a dar a continuación. ¿Qué es una onda de choque? Es lo siguiente. Una onda de choque es una discontinuidad o salto brusco no continuo en los valores de presión, densidad y temperatura que aumentan bruscamente y de la velocidad que disminuye bruscamente. ¿Por qué? Porque una vez el aire sale de esta región, regresa al vuelo subsónico. Entonces hay un cambio de densidad, de presión, de temperatura que genera el estampido sónico. Pues no suena así, créanme que no suena así. Suena muchísimo más duro. Eso es una onda de choque. Una aclaración, ese proceso es no isentrópico. Es decir, que la entropía, ¿qué? No isentrópico. No isoentrópico, pues la entropía no es constante. Claro, pues si cambia la velocidad, va a cambiar la entropía. Si cambia la temperatura muy bruscamente, va a cambiar la entropía. Básicamente, hay un cambio entre estas variables al pasar a un aire que es más denso, perdón, menos denso, más presión, exacto, y más temperatura, realmente. Listo. Entonces, ahí ese cambio, hay esa variación de temperatura y presión. Listo. ¿Dudas? Hay aviones que vuelan a velocidades mayor que el sonido. ¿Cuáles son? Hubo uno. Sí, hubo uno. No, hubo uno que es del siglo pasado y que dejó de volar